Desde que entraran en servicio sus primeras embarcaciones allá por el año 92, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo de Sevilla, la flota del Instituto Armado ha ido creciendo para dar debido cumplimiento a sus múltiples tareas, porque además de las labores de policía, la principal misión de la Benemérita está ligada a la seguridad en la mar, donde juega un papel cada vez más relevante que se extiende al control de fronteras, protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, vigilancia y control de embarcaciones de recreo o resguardo fiscal, entre otras actividades. Pero fuera del objeto de su razón de ser, la Guardia Civil juega también un papel importante, reforzado, entre otros, por su merecido prestigio social. De esta manera, podemos encontrar a la Guardia Civil realizando labores divulgativas en el ámbito escolar, de prevención para la ciudadanía en redes sociales y otras plataformas de comunicación, colaborando en actividades culturales, liderando la cooperación internacional e incluso la colaboración público-privada, algo de lo que podemos dar fe desde el clúster, ya que la institución que dirige nuestra invitada de hoy mantiene una estrecha relación con nuestra casa, que también es la suya, pues es un socio más del clúster junto con otras instituciones del Estado. De esta manera, viene apoyando de forma desinteresada nuestras actividades y permitiendo, a su vez, que nuestra entidad pueda colaborar en las de la Guardia Civil, destacando la presencia institucional de nuestro presidente de honor, Federico Esteve, en el acto de conmemoración del 25º aniversario de la creación de su servicio marítimo en 2018. Pero más importante aún en este capítulo de la colaboración es la pertenencia al Consejo Consultivo Marítimo del Clúster Marítimo Español, que ayuda a la necesaria colaboración interministerial de la propia Administración en asuntos marítimos, por la dispersión de competencias y funciones entre distintos organismos públicos. Pero, sobre todo, nos permite tener información de primera mano y compartir impresiones, inquietudes e intereses que ayuden a mejorar el ámbito de la economía azul con carácter general. En este sentido, cabe destacar que fruto precisamente de esta estrecha relación ha sido el acuerdo con el sector náutico, surgido en el seno de uno de nuestros grupos de trabajo. El convenio de colaboración firmado con la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos para reforzar la seguridad en los puertos deportivos y los amarres recoge el procedimiento operativo con fines de protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Un sistema apoyado por el clúster en todo momento, que viene a extender y normalizar un cauce ágil y eficiente para la transmisión de datos. Así se consigue establecer un procedimiento de transmisión de información entre la Guardia Civil y Marinas de España que permite a los puertos deportivos y turísticos proporcionar información relativa a los pasajeros, tripulaciones y embarcaciones que recalan en ellos, con las debidas garantías jurídicas, su tratamiento con fines de protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. María Gámez Gámez es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y diplomada en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administraciones Generales de la Junta de Andalucía, es directora general de la Guardia Civil desde enero de 2020. Gámez inició su trayectoria profesional en la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía y en la Delegación de Asuntos Sociales del Gobierno andaluz en Sevilla. Desde 1997, su carrera como funcionaria se desarrolló en la provincia de Málaga, primero en la Delegación de Trabajo e Industria de la Junta y después en la Delegación de Salud, donde fue jefa del Servicio de Planificación de Recursos. Su andadura política se inició como delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Después fue nombrada delegada del Gobierno de la Junta en la provincia malagueña en 2008. También ha trabajado en el ámbito municipal como concejal del Ayuntamiento de Málaga y portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio malagueño. Durante su trayectoria como cargo público ha sido vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE, secretaria de Sanidad de la Ejecutiva Regional de este partido y presidenta de la Ejecutiva de Málaga. En 2016 reingresó en su plaza de funcionaria de carrera hasta que en julio de 2018 fue nombrada subdelegada del Gobierno en la provincia de Málaga, cargo que ha ostentado hasta su elección como directora general de la Guardia Civil. Muchas gracias. Cuando quieras, María. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras, señores. Quiero hacer un saludo primero al presidente del Clúster Marítimo
y seguidamente, por supuesto, pues a mi director adjunto operativo, a los generales y oficiales de la Guardia Civil, al contraalmirante y los oficiales de la Armada, a representantes de Salvamento y Seguridad Marítima, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y por compartir un rato en el que quizás podamos ilustrarnos mutuamente sobre el ejercicio de las competencias en el ámbito marítimo y muy en concreto, que es el que voy a intentar seguidamente con mis palabras explicar, las competencias de la Guardia Civil en este ámbito. En principio voy a empezar con un poco de historia, aunque ya desde el clúster se ha hecho un breve resumen. Yo voy a ahondar un poquito más en esa historia, aludiendo, como ha hecho el presidente, a los primeros antecedentes que efectivamente la sitúan en 1943, es decir, 3 años después de que este cuerpo asumiera las funciones de resguardo fiscal del Estado tras la supresión de la Inspección General del Cuerpo de Carabineros. Se creó entonces la Fuerza del Mar, organizada en puestos marinos que llevaban a cabo tareas fiscales en las bahías y en los puertos españoles. Pero efectivamente no fue hasta después de la Constitución española cuando el desarrollo de las competencias marítimas asumidas por la Administración Civil del Estado derivó en la necesidad de contar con una fuerza de seguridad que, igual que en el ámbito terrestre, pudiera ejercer las funciones de vigilancia y de prevención en apoyo de las autoridades administrativas, además de las relacionadas con la seguridad y el orden público, con un carácter ya de policía judicial. Se reafirma estas competencias en la Ley Orgánica 286 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, donde ya la define como función genérica de seguridad pública a la Guardia Civil en el mar territorial. Y es el Real Decreto ya de desarrollo de esta ley quien amplía las competencias o la responsabilidad también a las aguas interiores. Según la misma norma, la Guardia Civil ejerce estas competencias con carácter exclusivo en el ámbito de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad en todo el territorio nacional. Además de estas funciones genéricas, la Ley Orgánica atribuye a la Guardia Civil otras específicas como el resguardo fiscal y la condición de policía judicial. Esto último ya lo ostentaba desde el año 1882 con la publicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas funciones específicas no se circunscriben a las aguas de soberanía, sino que en materia de resguardo fiscal se extiende a la zona contigua y a las labores como policía judicial ordenada por los jueces que alcanzan a cualquier punto del espacio marítimo. Si me lo permiten, me gustaría añadir que entre esas funciones específicas también están las misiones militares encomendadas a la Guardia Civil junto a las Fuerzas Armadas o la participación en misiones civiles de gestión de crisis, como estamos viendo en el Mediterráneo con el control de los flujos migratorios. Pues bien, el servicio marítimo de la Guardia Civil, ya si llegamos a la fecha clara de su constitución y creación como tal, es en 1991, el Real Decreto 246 del año 91, y para darle también, aparte de la historia, algunas cifras más, les diré que actualmente su plantilla está integrada alrededor de los 1.000 efectivos, un porcentaje absolutamente mayoritario de hombres, y que en nuestras aguas de soberanía desarrollan el mismo servicio que el resto de miembros de cuerpo que puedan hacerlo en el ámbito territorial. Quiero destacar también que, aparte de este número y esta cifra, me gustaría destacar la dureza con la que desarrollan estas tareas en las aguas y que se podrían comparar a otras actividades también de enorme dureza como la minería. Me refiero a que las condiciones meteorológicas, estamos hablando las condiciones del propio medio, las condiciones del espacio físico en que tienen que desarrollar esas tareas, que muy limitado pues supone un ejercicio de un servicio especialmente dificultoso, además del riesgo, como pueden imaginar, que pueden comprometer a nuestros agentes, a nuestros hombres y mujeres, sencillamente por la naturaleza y el ejercicio de esta actividad. Volviendo un poco a la historia, les diré que el SEMAR arrancó con el despliegue de 5 servicios provinciales, entre ellos Barcelona, que coincidió con los Juegos Olímpicos de 1992, y como pueden imaginar, en otro punto y en otro punto geográfico completamente equidistante a este, Algeciras, donde comenzó su andadura combatiendo el narcotráfico y como lo sigue ejerciendo hoy. El proceso de despliegue, después de estos 2 puntos, culminó en 2017
con la entrada en servicio de la Unidad Provincial de Guipúzcoa, con sede en el puerto de Pajares, en Asturias, y a día de hoy todas las provincias costeras españolas disponen de su propia unidad y está prevista, y esto sí es lo novedoso, la creación o la puesta en marcha de un destacamento en Ibiza y Formentera, y ya pueden imaginar por qué razones de tráfico, para impulsar la vigilancia marítima y la protección del medio ambiente marino en estas islas, que saben que tienen desde luego un patrimonio natural extraordinario y una actividad náutica también extraordinaria. Un hito en la historia de SEMAR se produjo, como pueden imaginar, a raíz de la crisis de los cayucos. Estamos hablando del año 2006, cuando la llegada de más de 30.000 migrantes a las Islas Canarias derivó en la creación por parte del Gobierno español de una autoridad de coordinación para hacer frente a la migración irregular, figura que cayó ya desde el principio en un general de la Guardia Civil y que además asignó a este cuerpo, a la Guardia Civil, la responsabilidad del control marítimo de los flujos migratorios, como es hasta el día de hoy. Como primer paso, y como pueden imaginar, por la necesidad de controlar esos flujos irregulares, se desplegaron patrulleras de altura en Nuadhibou y Dakar. Ahora mismo hay 4 patrulleras de altura, 2 en cada lugar. Se comprobó entonces que además era necesario embarcaciones de mayor porte y con el objetivo de ganar celeridad y eficacia en este servicio se adquirieron 2 buques en el río Tajo y el Miño que fueron destinados a las patrullas marítimas oceánicas tras ser adaptados a sus nuevas funciones de seguridad en la mar. Se ganó eficacia, desde luego, con estos medios y el Gobierno entonces autorizó la construcción de un buque ya, eso sí, diseñado específicamente para cumplir sus funciones de seguridad en el mar, el Río Segura, que se entregó en el año 2010. Para operar estos 3 buques se crearon grupos marítimos en Las Palmas de Gran Canaria, puerto base del río Tajo y del río Segura, y en Cádiz, base del río Miño y de la patrullera de altura Río Arlanza, que se adquirió en el año 2020. En total, como también antes refería, ya cuenta con un patrimonio, ¿no?, de embarcaciones relevantes, 67 medios marítimos, los 3 buques oceánicos, 17 patrulleras de altura, 43 patrulleras medias y 4 patrulleras ligeras. Y ya que cito los medios marítimos, me gustaría detenerme un momento en las inversiones que vamos a acometer y que son de especial relevancia, sobre todo en términos comparativos con la capacidad de inversión que hemos tenido hasta ahora. En los próximos 3 años invertiremos más de 51 millones de euros para nuevos medios navales. Actualmente, les digo, están en construcción 4 patrulleras que entrarán en servicio el próximo año, 2 de alta velocidad en el astillero de la empresa Ister, en Pontevedra, de una nueva serie con la que se espera alcanzar 60 nudos de velocidad y superar los que teníamos hasta ahora en 45, y 2 medias de casco de aluminio en astillero Rothman en Vigo. Está en marcha también el expediente de contratación para la construcción de otras 3 patrulleras de alta velocidad y de un nuevo buque oceánico que relevará ya al antiguo y que además era de segunda mano Río Miño, que tiene 4 décadas ya de antigüedad. En 2023, este próximo año, además, la Dirección General de Ordenación Pesquera pondrá a disposición de SEMAR, de nuestro servicio marítimo, 4 patrulleras de altura de casco de aluminio destinadas a las distintas actividades de inspección pesquera. Unas embarcaciones cuya construcción tiene un coste superior a los 21 millones de euros. Hemos planificado también la inversión de 600.000 euros para remotorización de distintas embarcaciones y la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil tiene en marcha ya también expedientes de contratación por más de 6 millones de euros para la mejora de las comunicaciones y de las capacidades de vigilancia de los buques y de las patrulleras del servicio marítimo. Servicio Marítimo también tiene previsto un gasto de 13,5 millones de euros en 2023 para mantener la flota y sus capacidades, y están en ejecución ya también expedientes por un importe de casi 8 millones para el mantenimiento de equipos técnicos y de comunicaciones. Cierro capítulo de inversiones y ahora ya sí aterrizamos en el del servicio en sí, para indicarles también algo que ha sido mencionado. En el SEMAR también, y no nos olvidemos de ello por la importancia y por el beneficio social que tiene, están integrados los grupos de actividades subacuáticas, los conocidos como
como GEAS con 220 especialistas altamente cualificados y con capacidades para desarrollar un buceo muy exigente, tanto a gran profundidad, a zonas confinadas o contaminadas, o en cuevas. Me gustaría citar un ejemplo muy personalísimo de un GEAS que dio la vuelta, por lo menos a las redes sociales y también a las noticias, Juan Francisco Valle, no sé si lo recordarán, rescatando en el mar a un bebé del frío mes todavía, sobre todo en la mar, en mayo del año pasado durante la crisis de Ceuta. No sé si recuerdan esa imagen, pero es un ejemplo paradigmático del beneficio social y de la entrega con que trabajan los grupos de subacuáticos, los GEAS, en nuestro país. Aparte de los GEAS, me gustaría también destacar algunos de los servicios que se hacen desde el SEMAR, las tareas de prevención y persecución de infracciones y delitos, que es obvio, por ejemplo, tráfico de drogas, trata de seres humanos. Los delitos contra la salud pública son, por desgracia, el pan nuestro de cada día, y son constantes las operaciones en el mar, que concluyen con el decomiso de ingentes cantidades de droga y con la detención de un número muy relevante de infractores, en este caso de delincuentes o narcotraficantes. Un ejemplo de los muchos que existen, pero solo para aterrizar en esa realidad, el pasado mes de junio, el río Arlanza localiza una embarcación sospechosa en las aguas territoriales de la Comandancia de Huelva. Se intensifica la vigilancia, se solicita el apoyo del Servicio Marítimo de Huelva y, una vez coordinados los dos medios marítimos de la Guardia Civil, se inicia el seguimiento de los sospechosos que intentan huir, 15 minutos de persecución y finalmente se captura el objetivo. Se detienen a 4 tripulantes y se intervienen 54 fardos con aproximadamente 1.800 kilos de hachís. Este es un solo ejemplo de los múltiples miles de servicios que se desarrollan con la participación especialmente intensa del Servicio Marítimo, pero no olvidemos también que con la contribución de todo el cuerpo de la Guardia Civil, desde el Servicio Aéreo, que también los avista, desde las patrulleras territoriales en tierra, que también hacen su labor. Y destaco esto porque, aunque hoy nos toca hablar del Servicio Marítimo, me gusta destacar que el cuerpo, la grandeza del cuerpo y de esta institución está en disponer de otras muchas especialidades, disponer de otras muchas capacidades que hacen que conjuntamente se logren servicios como este que le acabo de mencionar, o otros muchos que ustedes seguro tienen en su retina recientemente. El SEMAR también quiero destacar que se encarga de la asistencia administrativa a las autoridades que las requieran, por supuesto las inspecciones pesqueras y de buques, y también, como tenemos un país diverso en todos los ámbitos y también en materia de seguridad, las necesidades son muy distintas a lo largo del litoral y las unidades del SEMAR se adaptan perfectamente su servicio a las necesidades que les marca su propia demarcación. En el sur peninsular y el arco mediterráneo, como pueden también imaginar, son más comunes los supuestos de control de flujos migratorios, la lucha contra las redes de narcotráfico, como la que les acabo de mencionar, y de la inmigración irregular. Aludí antes a una operación habitual en el área del Estrecho, al ejemplo que acabo de referir. Ahora quiero referir otro del Servicio Marítimo de Ceuta, que en lo que va de año ha intervenido más de 3.200 kilos de hachís. Y aparte de estas actividades de narcotráfico, quiero destacar la que quizás nos da mejor nombre o desde luego hace alusión a ese carácter benemérito, que es la de salvar vidas en el mar. Y que, como pueden imaginar, nada más que por el hecho del efecto migratorio, que es un fenómeno mundial, pero que nosotros, por nuestra posición geoestratégica, tenemos muy cerca, la migración africana, pues hace que el Servicio Marítimo también tenga que hacer todos sus esfuerzos posibles por controlar esos flujos, pero por supuesto y prioritariamente salvar vidas. En 2021, por ejemplo, la Guardia Civil rescató en el mar a más de 15.000 personas cuyas vidas estaban en riesgo. En lo que llevamos del 22 a cerca de 9.000. Y, por supuesto, a esta cifra hay que sumar los rescates, ahora que veo a mi amigo José Luis, los rescates de salvamento marítimo, no te saludé porque no te he visto esta mañana, a más de 23.000 personas rescatadas en el 21 y cerca de 17.000 en lo que llevamos de año. Es decir, por supuesto no me quiero atribuir en Guardia Civil el salvamento de las personas, pero sí contribuir a esa red de servicios públicos que contribuyen a la seguridad en el medio marítimo en la mar.
En la costa norte española las tareas están más centradas en inspección pesquera. Pero también quiero referirles que también nos dedicamos a la protección de bienes e infraestructuras críticas en la mar y que se vigilan y se previenen los actos que pueden perjudicar el medio ambiente marino, ya sea de buques o desde la costa. Hablaba antes del canal entre Ibiza y Formentera, donde existe, como les refería, una relevante pradera de posidonias, objeto de protección, y a la vez, como antes también decía, un auge en la presencia y el tránsito de embarcaciones de recreo. Les doy algunos datos referidos a esta última tarea de la Guardia Civil. En 2021 se realizaron 1.700 inspecciones pesqueras, un 20% más que el año anterior, con 600 propuestas de sanción. En lo que llevamos de año 2022, las inspecciones a embarcaciones de recreo casi se han duplicado respecto del año pasado, igual que las propuestas de sanción. Y ocurre lo mismo con las inspecciones realizadas a motos acuáticas. Es de decir que la Guardia Civil, a través del Ministerio del Interior, tiene suscrito convenios con distintos ministerios y entre ellos el de Transportes y el de Agricultura. Quería decirles también que las funciones de SEMAR no se limitan a las estructuras vinculadas a la industria pesquera o marina mercante, sino que también en el ámbito de los puertos de recreo, las marinas, los clubes náuticos y en este sentido, en el marco del grupo de trabajo del clúster marítimo, como se ha referido, pues estamos ya en ese proyecto para la mejora de la seguridad de los puertos deportivos turísticos españoles. El pasado mes de abril se firmó ya ese procedimiento operativo que se ha mencionado y que nos permitirá pues, contribuir, colaborar para detectar amenazas contra la seguridad pública, pues, pero siempre, desde luego, con las debidas garantías judiciales. A los servicios ordinarios se suman otros eventos en agua de soberanía, como en la regata internacional SailGP, celebrada recientemente en la Bahía de Cádiz. Se actúa, como ya he mencionado, en operaciones contra el narcotráfico, por supuesto también en colaboración con Policía Nacional, con aduanas, con la Armada. Y se participa en operaciones marítimas internacionales. Lo más reciente, hasta mediados de noviembre, la patrullera de altura Río Arlanza ha estado en aguas italianas en una operación de Frontex llamada Temis. También en el ámbito internacional, la Guardia Civil presentará el próximo semestre en el Comité de Protección Marítima de la Comisión Europea un manual de seguridad en ferries, elaborado en el marco de Aquapol, la Red Europea de Seguridad Marítimo-Portuaria y Fluvial de Cuerpos Policiales Europeos. Lo que pretende es establecer procedimientos conjuntos y actualizados para hacer frente a las nuevas amenazas del sector marítimo. Y por último, ya como cierre, les voy a hablar someramente de la formación de nuestras tripulaciones. El Real Decreto de creación de SEMAR preveía que su desarrollo se efectuara de manera conjunta entre los Ministerios de Defensa e Interior. Y esta formación se ha desarrollado bajo distintos modelos. Primero fue impartido por la Armada, después por la Dirección General de Marina Mercante y luego la formación preparatoria para la prueba habilitante se realizaba en el Centro de Formación Jovellanos de Salvamento Marítimo. La experiencia náutica adquirida por los miembros del SEMAR a lo largo de los años, además de la existencia de titulados universitarios, permitió que a partir de 2016 la formación teórica y práctica al personal de la Guardia Civil que aspira a formar parte del servicio ya pueda ser realizada por los propios componentes del cuerpo. Ha sido preciso que la Dirección General de Marina Mercante aprobara el temario náutico y posteriormente la Guardia Civil desarrollará el curso de patrón, mecánico marinero y mecánico de mantenimiento. Estos se imparten bajo la supervisión académica del Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil en las instalaciones del que tiene SEMAR en Cádiz. Este procedimiento es preparatorio, es decir, que cuando se adquieren los conocimientos teóricos y prácticos adecuados hay que superar los exámenes de la prueba habilitante con un tribunal que preside un miembro de la Marina Mercante. Para los buques oceánicos existe otra modalidad de formación, también aprobada por la Marina Mercante. Los aspirantes deben ser miembros de alguna especialidad del SEMAR y son formados por la escuela universitaria. Hasta el momento, la mayoría lo ha sido en la Escuela Náutica de la Universidad de Cádiz. Y luego ocupan puestos de alumnos en práctica en los buques hasta que alcanzan los días de mar fijados. En las navegaciones de los 3 buques oceánicos
sigue embarcando personal civil de la empresa que tiene el expediente de gestión y mantenimiento, aunque lo cierto es que ya se dispone de suficiente personal capacitado, tanto en la sección de puente como de máquina, para poder navegar estos buques con tripulación formada exclusivamente por miembros de la Guardia Civil. Concluyo definitivamente. Quería decirles que después de 30 años de servicio en la mar, el SEMAR ha mostrado la capacidad, la entrega y los valores que caracterizan a este cuerpo, en especial, yo diría, el esfuerzo y, desde luego, el empeño para cumplir las misiones que le han sido encomendadas. Puedo decir y afirmar con seguridad que es una referencia como cuerpo de seguridad en el mar, que es una fuerza versátil y eficaz, y es muy común que instituciones similares a la nuestra en otros países se hayan interesado ya por la organización, por nuestro sistema de formación, por los procedimientos operativos que se usan, que se han venido usando y que actualmente lo hacemos en el propio servicio marítimo. En relación, por ejemplo, con la gendarmería francesa y portuguesa es muy habitual, y solo en este año también Indonesia, Georgia, Turquía o Dubái se han mostrado ya interesados por nuestro modelo de servicio marítimo. Con esto, y termino ya, lo que les quiero indicar que finalmente el servicio marítimo ha demostrado una enorme eficacia, la sigue demostrando todos los días. Afortunadamente contamos con muchos colaboradores en instituciones públicas como la que aquí nos acompañan. Contamos, por supuesto, con la industria y con la empresa que se dedica a esto, y agradezco que el clúster nos fomente este espacio para poder hablar de ello. Y esa conjunción, esa colaboración público-privada es la que hace que hoy día podamos prestar un servicio de calidad a nuestro país. Y, como dije antes, formando parte de un todo, porque la gran capacidad y el gran servicio que presta la Guardia Civil, sin duda, es poder aunar distintas capacidades dentro del cuerpo y ponerlas al servicio del bienestar de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, querida directora. Necesitamos, yo no sé si es porque la Guardia Civil se cohíbe el personal, pero necesitamos muchas más preguntas, porque si no las voy a tener que hacer yo. Así que, por favor, animaros a hacer preguntas. Sí, porque precisamente el clúster marítimo español, digamos, a nivel europeo, donde ocupa una de las vicepresidencias, pero resulta que la economía o la economía azul de España es la número 1 de Europa, porque se incluye lo que llaman ellos el turismo costero, que eso se mide pues hasta 10 kilómetros, digamos, al interior de la costa, digamos, hotel, capacidad hotelera, bares, restaurantes, pero todo eso relacionado, claro, pero a nosotros nos pone como empleo en una circunstancia de ser la primera economía azul. Y además tiene un potencial, yo creo que España como país todavía no estamos al nivel de desarrollo que hay en otros países de Europa con respecto a la náutica deportiva, con la que se ha firmado este acuerdo, y todo lo que sea facilitar pues la náutica deportiva, donde además tenemos astilleros y tenemos mucha capacidad de darle servicio, pues todo lo que sea facilitar esa labor, como este acuerdo, para que digamos que sea más no menos controlable ni menos protegido, pero sí más llevadero, más ágil o más cómodo pues para todos los usuarios, ¿no? Entonces yo felicito por este acuerdo que se ha firmado con la Guardia Civil. Creo que es muy, muy importante para la náutica deportiva en España, que es uno de los sectores que más contribuye, como digo, al turismo costero y a la importancia de la economía azul en España, ¿no? De hecho, sin lugar a dudas, la seguridad es el elemento básico para que haya industria, y nuestra industria turística y la que se desarrolla en el mar es muy potente, más de lo que podíamos imaginar, y sin lugar a dudas esta colaboración público-privada, que también la señalo como muy innovadora y atrevida, ¿no? De hecho, esa referencia a la protección de datos ha hecho que nos hayamos querido arriesgar incluso porque vemos los beneficios que tiene para la industria. A la Guardia Civil no solo le interesa que se haga un servicio seguro, sino que quiere contribuir a la prosperidad de este país. Y hay mucha industria que puede prosperar y puede tener más facilidad para salir adelante con la contribución de la Guardia Civil. Por eso, ese destacamento también que hemos nombrado en Ibiza y Formentera se hace con la clara intención de que
no sea un lastre para la actividad náutica en esa zona, que crece desorbitadamente, que tiene mucho futuro, pero que sin lugar a dudas, como no afiancemos la seguridad, puede ser el acabose, ¿no? O puede ser el fin de esa actividad turística. Otro comentario con respecto al clúster. Como en este país no tenemos un ente, digamos, una Secretaría de Estado del Mar o un Ministerio del Mar, hay una dispersión, lo hemos comentado antes, digamos, de competencias en 9 ministerios. Pues de alguna manera el clúster está haciendo de interlocutor entre, digamos, la parte pública y privada. También os agradecemos que estáis dentro de ese comité que tenemos de asesoramiento de los 9 ministerios dentro, y eso permite ser el interlocutor con la Administración. De ahí pues ha venido este acuerdo, ¿no? Bueno, siguiendo con preguntas, aquí hay una que dice que cómo se gestiona digamos, bueno, viene a decir que cómo se coordina las capacidades de la Guardia Civil con otras agencias o otros organismos del Estado, donde en un país, como hemos dicho, tan diverso, hay tantas competencias. Pues a ver, se me ocurren salvamento marítimo, el control de aduanas, las policías autonómicas donde las haya, la Armada, que también interviene en el mar. Es decir, cuando hay una incidencia, ¿cómo funciona la coordinación entre todos estos organismos que tienen competencias, ¿no?, en el ámbito marítimo? Bueno, la verdad es que salvo puntuales momentos donde ha podido haber algún tipo de descoordinación, que son absolutamente menores, lo que se impone en esta tarea de coordinación es el servicio público. Yo creo que todas las instituciones que participamos de ese ámbito de responsabilidad pública, que es el marítimo, somos conscientes de ello y se resuelven, por supuesto, primero porque las competencias están bastante claras y segundo porque hay una voluntad de que salga adelante el servicio público. Es decir, en ningún momento nadie cuestiona si hay una embarcación, una patera y necesita ayuda, que la coordinación va a ser del primero que pueda prestarle servicio y ayuda y salvamento. Pero después estamos absolutamente, digamos, acostumbrados a trabajar, por supuesto, con el DABA, por supuesto, a trabajar con la propia Policía Nacional, con quien también concurrimos, y con las policías autonómicas. Es decir, en el ámbito del Ministerio Interior tenemos nuestra forma de organización a través del CISCO, y después con otras instituciones fuera del Ministerio del Interior pues también tenemos una relación absolutamente, y miro a José Luis de nuevo, con Salvamento. Es decir, con todas las instituciones trabajamos de una manera muy coordinada, muy fácil, por los años de experiencia que tenemos y porque también las competencias de cada institución están claras. Muy bien. Agrupo estas dos preguntas. Dice, ¿le parece suficiente la actual dotación de embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil? ¿Está suficientemente dotada la Benemérita para cumplir sus funciones encomendadas o existen carencias? Respecto al desarrollo futuro de la dotación de embarcaciones de la Guardia Civil, ¿qué planes hay a medio plazo? Es decir, por un lado embarcaciones, por otro lado dotaciones, se ha mencionado en el... Pero bueno, es ahondar un poquito yo más. Creo que cuando aludía a las inversiones he puesto de manifiesto las intenciones del cuerpo y los compromisos que ya constan en nuestros presupuestos o en los presupuestos del Ministerio de Pesca, que como han visto también contribuye a que podamos prestar esos servicios. ¿Son suficientes los medios? Cuando hacía la primera pregunta, bueno, este cuerpo siempre aspira a tener más medios y desde luego cuanto más dispongamos, pues también podremos realizar el servicio de manera más holgada. Pero yo situaría quizás la clave en otra cuestión. Nuestro interés y nuestra máxima preocupación está también en incrementar los medios personales. Sabrán que las ofertas de empleo público están haciendo, afortunadamente, recuperar parte de los efectivos perdidos durante los años de la crisis, donde la tasa de reposición fue nula. Y es también la capacidad de tener personal suficiente la que nos da también fortaleza. Tengan en cuenta también que estos servicios, lógicamente, que son de horarios muy continuados, pues tienen después la compensación natural de los días de descanso y, por lo tanto, no solo es la necesidad para prestar el servicio tener las embarcaciones, a donde quiero terminar concluyendo, sino también el número suficiente de efectivos
para poder prestar el servicio correctamente. En todo caso, las inversiones que he mencionado yo creo que son notables. El buque de altura nuevo ya adaptado a sus funciones y no, digamos, el que tuvo que buscarse en un momento determinado como fue la crisis de los cayucos, pues es un paso importante, y el número de patrulleras que se están incrementando también lo son. También es cierto que incrementamos porque nuestra presencia y contribución y colaboración con países africanos con los que tenemos que colaborar naturalmente por los flujos migratorios, pues está haciendo que nuestras necesidades sean crecientes. En definitiva, yo creo que la industria, y muchos de los aquí presentes son empresarios, representantes de ellos, la industria debe saber que nuestras competencias y el desarrollo, tanto en materia migratoria como turística, está haciendo que la Guardia Civil tenga que asumir cada vez más responsabilidades, más servicios, y que, por lo tanto, hay futuro claro, porque las necesidades están y vamos a seguir requiriendo de medios materiales por parte de nuestro empresariado. Relacionado con esto, hay una pregunta, bueno, aparte de la flota, pero que si afectan o se están teniendo en cuenta los fondos de Next Generation de europeos en este incremento de flota, o aquí no caben estos fondos. Pues ahí también le voy a pasar la palabra al teniente general, porque yo sé que sí tenemos financiación concreta europea, porque la hemos tenido para la migración y la seguiremos teniendo, porque para eso están esos fondos específicamente dotados. Pero no sé si tenemos alguno más, aparte de los que recibimos en materia migratoria, que podamos aprovechar de la Unión Europea. Nosotros, aparte de los fondos que han surgido ahora, que parece que antes no había fondos, antes sí había fondos, antes nosotros hemos mantenido el Fondo de Seguridad Interior, que viene desarrollándose cada 7 años, de acuerdo con el ciclo de la Unión Europea, y nosotros todos los medios que tenemos actualmente en el servicio marítimo y el servicio aéreo son financiados por la Unión Europea, dependiendo de una serie de parámetros, desde aproximadamente un 70% hasta el 100% del valor de los medios. El problema es que estos fondos son una prefinanciación, es decir, tenemos que sacar los presupuestos generales del Estado, lo que nos asignan al Cuerpo de la Guardia Civil, tenemos que sacar el dinero y posteriormente, cuando recibimos el bien, la Unión Europea nos reembolsa esa cuantía de 70, como digo, al 100%. En el caso, por ejemplo, del nuevo buque oceánico, que está en proceso de licitación para adjudicar, esperemos que antes de final de año se adjudique ya, son 35 millones de euros, los cuales, en el momento que ese bien lo pongan a disposición de la Guardia Civil, está previsto que para 2025 lo pongan a disposición. En ese caso, el 85% del valor del bien lo reintegraremos otra vez. Es decir, todos los bienes, tanto embarcaciones como medios aéreos, y por lo que afecta al resto de la Guardia Civil, todo el tema de seguridad interior, todo el tema de fronteras, todo lo revierte. Ya digo que el gran problema que tenemos en Guardia Civil es la prefinanciación de esos medios. Es decir, estamos intentando buscar fuentes de prefinanciación fuera de los presupuestos generales del Estado, es la dificultad. Últimamente estamos intentando a ver si el Banco Europeo de Inversiones nos puede puede dar esa cantidad avalada por el Fondo de Seguridad Interior, de forma que no tenemos que tirar de los presupuestos generales del Estado, sino que tengamos que tirar de esa prefinanciación de otra empresa. Y en cuanto a los últimos fondos a Next Generation, sí estamos utilizándolos sobre todo para cuestiones de acondicionamiento de los acuartelamientos del servicio marítimo y de los GEAS, porque tenemos bastante posibilidad de introducirlos ahí, pero directamente con ese fondo nosotros lo podemos hacer. Sin embargo, las 4 patrulleras que nos va a dar el Ministerio de Transporte, de Pesca, próximamente, de aquí a primavera, va a entregar las 4, ellos sí van a poder introducir parte de los gastos a los fondos de Next Generation. Y añado una pequeña cuestión que no da con
con mayor detalle porque tampoco era necesario el general, es que muchas veces, aunque tenemos posibilidad de acudir al 100%, acudimos a menos financiación, a un 80, un 85, ante el riesgo de que en alguna ocasión uno de los medios que han sido financiados por la Unión Europea con esos fondos de seguridad interior lo utilicemos para algo diferente de lo que ha marcado la Unión Europea para efectivamente dar esa subvención. A lo que me refiero es que si en determinado momento esos fondos están vinculados a la migración y esa embarcación se utiliza para otra cuestión diferente que no se relaciona con la migración, pueden ponernos en el compromiso de efectuar devolución de parte de esos fondos. Por eso, aunque disponemos de esos fondos, los usamos, lo hacemos con la cautela y no explotando al máximo las posibilidades de financiación para no tener compromiso después de devolución de parte de esos fondos. Eso y la necesidad de adelantar el dinero de fondos de la propia Guardia Civil es lo que hace que nos resulte algo complejo acudir a estos fondos, aunque necesariamente tiramos de ellos porque son exclusivamente por las cuantías que tienen, nos hacemos indispensables de ellos. También relacionada a esta pregunta, aunque le da muchas vueltas, pero bueno, dice, la soberanía tecnológica nacional y la autonomía estratégica que se ha demostrado crítica durante la pandemia, etcétera, etcétera, ¿qué acciones se pueden plantear para impulsar nuestra industria? Es decir, ¿cuánto componente nacional llevan estas embarcaciones? Es decir, se está planteando, me imagino, que el máximo posible, pero ¿cómo está este? Bueno, es una pregunta bastante técnica, pero lo que sí puedo decir es que, como saben, la normativa de contratación pues, nos exige que nos abramos a la empresa que pueda, según los pliegos, ofrecer las mejores condiciones. No nos permiten, y ustedes son muy conscientes de ello, no nos permiten hacer una reserva para que puedan concurrir las empresas españolas por encima de las de otro espacio territorial. Pero, evidentemente, cuanto más fuerte sea nuestra industria en este sentido, a sabiendas, como les he dicho, que hay mercado porque hay necesidad y hay competencias públicas que vamos a seguir ejerciendo y cada vez más, yo lo que animo es a que nuestra industria, especialmente el componente tecnológico, el componente ecológico también, al que estamos muy obligados para el ahorro energético de nuestras propias embarcaciones, la mejora del equipamiento electrónico, todo eso, desde luego, tiene futuro y lo público va a seguir demandándolo cada día con mayor intensidad. Realmente, si hubiera que señalar porcentaje, no sé si un porcentaje de cuánta industria española participa de los contratos que pueda estar haciendo la Guardia Civil, no sé hasta qué punto. Hasta ahora todas las construcciones han sido astilleros españoles. Es lo que hay, lo que dice la directora. Nosotros no podemos restringir al ámbito nacional la construcción, pero no sé si lo hemos hecho bien o mal, pero hasta ahora todas son astilleros españoles. Hasta ahora todos son astilleros españoles. Muchas gracias. Me imagino que, bueno, insistiendo antes en lo del personal, es a nivel sectorial. Todos tenemos un gran problema de contratación de personal hoy en día náutico, es decir, que quiera embarcarse, es decir, en definitiva, las vocaciones marítimas, pero no ya en España, en la Unión Europea. Es un problema tremendo que me imagino que habrá que aportar unos fondos extraordinarios, porque hoy en día la vida a bordo ha cambiado mucho, hay mucho más facilidades, sin embargo, estamos con unas carencias tremendas. En el Reino Unido hay un programa de vocaciones para fomentar las vocaciones de la mar, dotado con un presupuesto muy importante, y me imagino que a nivel europeo, y eso también pedimos vuestra colaboración, pues dotar unos fondos para atraer a las nuevas generaciones a la mar, porque si no al final va a ser un problema para todos. Todos nos estamos quitando gente de un lado para otro, es decir, y al final toda la industria está sufriendo la falta de vocaciones marítimas, que luego repercute en todos, porque gente que ha estado embarcada son la que luego puede estar ocupando puestos en tierra, que conoce el medio, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, yo creo que hace falta esa cierta difusión de el futuro que tiene profesional, lo interesante que es y lo útil que es socialmente. Pero reconozco que tiene el parapeto de esa dificultad de la vida en la mar que yo aludí en mi propio discurso y de una jornada pues difícil con las aspiraciones legítimas que hoy tiene
casi todo profesional, de disfrutar de un régimen laboral y de horario de trabajo más cómodo, ¿no? Efectivamente, no es fácil estas tareas cuando muchos de los nuestros pues puede pasar más de un mes fuera de casa y unas jornadas muy largas. Y lo que hemos podido hacer para compensar ese sacrificio que tiene este tipo de vida profesional es compensarlo, desde luego, con retribuciones y con tiempo libre, que a la vez pues genera de nuevo la tensión, ¿no?, de tener una mayor cobertura. Muy bien. Cambiando el tema, se refiere a los ataques cibernéticos que han ocasionado grandes daños a la industria marítima europea. ¿Qué cuenta la Guardia Civil con un servicio para estos asuntos, esta protección con respecto a los ataques cibernéticos? Sí, efectivamente, sea en ese medio o sea en cualquier otro. Es decir, la Guardia Civil ejerce las competencias para prevención y para la persecución del delito, y en este ámbito, en el ciber, que está siendo cada vez más crítico y más delicado, desde luego la Guardia Civil se ha especializado aún más. Primero para autoprotegerse como institución y después, por supuesto, para perseguir los riesgos cibernéticos que pueden atacar infraestructuras críticas, desde luego, y que pueden atacar a grandes empresas que son muy relevantes. Y en eso estamos cada día esforzándonos cada vez más. Ya lo digo, que ya no solo en el ámbito marítimo, sino también en el terrestre, donde el incremento de delitos relacionados con Internet, con el uso de estas tecnologías, está creciendo a pasos agigantados, y nos hemos especializado con equipos propios, incluso equipos especializados cada vez más cerca del territorio, más cerca del ciudadano, para protegerlo de estos ataques. Ataques que sufre el ciudadano corriente, pero por supuesto también del que es susceptible las grandes empresas y las infraestructuras críticas. Muy bien. Esto no es una pregunta, esto es un agradecimiento. Dice que este verano pasado he asumido una importante responsabilidad en la expedición náutica por el Mediterráneo en 7 etapas, que culminó en Sevilla el día en que se cumplían los 500 años de la llegada del Juan Sebastián Elcano a esa ciudad. La expedición estaba impulsada por la Asociación de Amigos de Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Durante las 7 etapas contamos con el apoyo del SEMAR y, aunque en el acto que celebramos en Cádiz ya lo hicimos constar y entregamos una distinción al representante del SEMAR, puedo dar testimonio de la magnífica profesionalidad y entrega de todos sus miembros, que nos prestaron un apoyo real y concreto en situaciones complicadas. De manera que, como usuario del SEMAR, mi reconocimiento y agradecimiento, sin pregunta. Bueno, sobre eso, por supuesto, más que también satisfecha con ese agradecimiento, y quizás aprovecho ese agradecimiento para decir que son múltiples las actividades, los encuentros que se realizan en las ciudades costeras, en las provincias costeras, donde la Guardia Civil pues acompaña, está presente, desde exhibiciones a encuentros muy variados, y que se hace un papel muy callado, muy sencillo por parte de los servicios marítimos, pero que sin duda también es esencial para dar satisfacción y para dar tranquilidad, ¿no? Animaría también, y no viene al hilo de este agradecimiento, porque creo que es importante que la industria, que las empresas sepan que son muy relevantes a la hora de aportar soluciones innovadoras al servicio que prestamos. Estoy imaginando algún intento que no ha podido avanzar más con el CEDETI, con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, para, por ejemplo, embarcaciones que sean capaces de tener mayor velocidad en el caso de perseguir cuestiones de narcotráfico, o que puedan, sin poner en riesgo la vida de los demás, aquellos que forman parte de las redes de trata, evitar que pongan en riesgo la propia vida de los migrantes ante una actuación de la Guardia Civil. Lo que me refiero es que probablemente haya muchos proyectos innovadores que den mayores capacidades o soluciones más inteligentes al servicio que prestamos ahora, migración o narcotráfico, digamos, son 2 temas muy sensibles, en los que esas soluciones de I+D+I pueden beneficiar al servicio de la Guardia Civil y pueden dar lugar, por supuesto, a desarrollos que después estas empresas puedan prestar a otros países o ser extrapolables
a otros cuerpos policiales de nuestro ámbito europeo o internacional. Aprovechaba ese lapsus para animar a la industria a que acometa o pueda acometer proyectos y que, por supuesto, nos tienen de su lado y a mano para poder saber cuáles son nuestras necesidades que ahora mismo la tecnología no es capaz de darnos y que, sin embargo, un cierto desarrollo de investigación pueda proveernos de soluciones que podamos adquirir nosotros y que se puedan patentar y que en el futuro puedan ser, por supuesto, extrapolables a otros servicios. Esta otra pregunta dice, actualmente el Ministerio del Interior aprueba los planes de protección y evaluación de protección de los puertos. ¿Cree usted que sería conveniente que también el Ministerio del Interior y en especial la Guardia Civil interviniese en la aprobación de planes de protección de buques de bandera española? Viene de Puertos del Estado. No sé si lo dice por alguna cuestión que haya sido, no sé si el que ha formulado la pregunta. No sé si haya habido algún incidente que haya podido explicar. Juan Gese. Pues sí. si lo quiere, lo digo porque me falta información para saber por dónde conduce su pregunta. Con Guardia Civil en el estudio de protección de cerdos. Bien. Hemos colaborado con Guardia Civil en el estudio de... Sí, se le ha oído de todas maneras, por lo menos yo lo he oído. El estudio de protección de cerdos. Sí. Y desde luego vemos pues aspectos que es muy difícil protegerlos en las instalaciones. Eso entendemos que pasaría porque realmente también en los buques se hiciese pues una intervención del Ministerio del Interior, como se hace en las instalaciones y en los puertos, en la aprobación, que entendemos que podría mejorar o daría también una consistencia a todo el proceso de seguridad que tenemos ahí. Desde SASEMAR, José Luis ha levantado la mano porque quizá quiera aportar algo. Soy funcionario de la Dirección General de Marina Mercante y es que los planes de protección de los barcos se aprueban por parte de la Dirección General de Marina Mercante. Es una cuestión de distribución de competencia, pero vamos, actualmente es así, se aprueban en Marina Mercante y las inspecciones y SPS se hacen por parte de funcionarios de Marina Mercante. Es una cuestión de competencia, de distribución administrativa, se puede cambiar, pero que ya a día de hoy se aprueban por parte de la Administración. Perdón un segundín, relacionado con esto, los prácticos, esta pregunta viene de prácticos, les gustaría, dice, solicitar su colaboración para poder implementar el Código de Protección de los Buques y Puertos al Servicio de Practicaje de España, pues son los únicos que embarcan en los buques, que recalan en las aguas portuarias y pueden dar una pronta información a la autoridad portuaria y a la Guardia Civil de cualquier amenaza antisocial, sabiendo que esa información sería fundamental para reprimir cualquier amenaza en los buques. Bueno, está relacionado. Sí. ¿Hay pedidas más palabras? Buenos días, soy Joaquín Monedero, secretario general de los prácticos, y es para hacer una pequeña aclaración. Las aguas portuarias son las únicas en esa interfaz de los planes de protección, que los únicos que suben hoy día a los buques son los prácticos. Estamos reclamando aquí a Puertos del Estado que a ver si nos implementan en ese comité de protección, simplemente para dar protección a todos aquellos buques, tanto ferries como buques de pasaje, buques de crucero que lleguen a los puertos. Acuérdense del Aquile Lauro, ese barco que fue secuestrado, y que el práctico, como capitán de la Marina Mercante, que previamente ha sido, conoce el ambiente perfecto que hay en los puertos de los buques y puede detectar una amenaza antisocial dentro del mismo, y con un dispositivo que ya está creado, utilizando la tecnología AIS, pulsaría un botón en su chaleco salvavidas para dar una señal al cefón y a la torre de control de que en ese buque concreto hay una amenaza antisocial y, como bien dice la Ley de Protección Civil, una pronta respuesta y una rápida intervención por personas preparadas solucionan cualquier emergencia. Venimos reclamando desde hace mucho tiempo y viendo pues, que hay esa laguna
que nadie sube a los buques y se vino a declarar claramente en la pandemia que ni los inspectores de sanidad exterior tenían que subir y los prácticos son los que suben y pueden dar esa protección. Tenemos aquí a un miembro del Puerto del Estado, el encargado responsable, y siempre nos manifiesta, bueno, porque el Ministerio del Interior tiene que dar su beneplácito, y aprovecho, ya que está usted aquí, para pedirle su colaboración. Muchas gracias. Sí, como vemos, el espacio y las aguas portuarias generan multiplicidad de situaciones delicadas en las que las concurrencias de competencia hacen que tengamos siempre caliente el asunto y cómo resolverlo. Les pongo una anécdota que no viene de mi etapa de directora, sino como subdelegada en el puerto de Málaga, el contraste en las propias aguas del puerto de Málaga entre el aumento de los cruceros, afortunadamente y para bien de la ciudad, y una actividad tan tradicional, antigua e irregular como la que estaba sucediendo allí de los bolicheros. Es decir, había una situación de riesgo cada vez más importante entre un crucero y una pequeña embarcación de bolicheros que hacía que reclamaran a la Guardia Civil mayor seguridad en las aguas del puerto. Es decir, que no hay que irse a una acción antisocial de gran relieve como para comprobar sobre el territorio que en las aguas del puerto se dan muchas circunstancias donde el ejercicio de las responsabilidades y problemas de seguridad pueden ser muy relevantes, ¿no? Ya por último, ya estamos en hora, el patrimonio subacuático, que es de gran importancia y valor. Lamentablemente hemos vivido el expolio de pecios españoles. ¿Se han establecido medidas adicionales de vigilancia? ¿Existen medidas de alerta y prevención? Bueno, les comento, si conocen todos perfectamente la actuación de la Guardia Civil que ha tenido en la defensa y en la recuperación de patrimonio subacuático y del que todavía yo creo que no está ni por imaginar ni sabemos. El otro día me referían la dificultad incluso de conocer por parte del propio Ministerio de Cultura cuáles son las ubicaciones exactas sobre plano para que Guardia Civil pueda estar alerta si hay un movimiento extraño de alguna embarcación que esté buscando ese patrimonio subacuático y en este caso pues no nos lo facilitaban por la dificultad o por la propia reserva de los datos de poder darnos, aunque sea otra institución pública, la ubicación exacta donde se cree que históricamente, porque les consta en sus archivos, que pudieran haber pecios, ¿no?, hundidos. Y la dificultad que supone para nosotros no tener conocimiento dónde está o dónde puede haber ubicado estos pecios y que podamos estar más alerta en esas aguas para protegerlos. Por lo tanto, con la información que tenemos o con los indicios que tenemos policialmente, estamos atentos, por supuesto, para proteger este patrimonio cuando vemos una actividad sospechosa, para perseguirla, para prevenirla y para actuar cuando se comete el delito. Pero efectivamente, quizás para Guardia Civil sería mucho más fácil tener información, por supuesto reservada, para que no se ponga en disposición de los amigos de lo ajeno, pero tener información más clara o definida de dónde anda este patrimonio subacuático. Lo que hacemos efectivamente como respuesta a esa pregunta es estar alertas, ser conscientes en qué zonas aproximadamente podemos tener esos riesgos de que vengan por el patrimonio subacuático por parte de grandes empresas o de empresas del propio país y procurar protegerlo al máximo, como lo hacemos con el resto del patrimonio cultural, donde lo perseguimos también en el ámbito terrestre. Es decir, la Guardia Civil actúa en el espacio marítimo como lo hace en el terrestre. Digamos, esa es la conclusión a la que yo quería llevaros hoy, que el servicio marítimo es una parte de la Guardia Civil y que nuestro denuedo, nuestro empeño en la actividad de prevención, sobre todo, y de investigación de los delitos, lo hacemos igualmente en tierra y como lo estamos haciendo en el mar, con las dificultades obvias que entraña el medio. Pues muchas gracias, directora, por la explicación en profundidad que nos has dado del ámbito marítimo de la Guardia Civil y sobre todo por la colaboración que viene prestando la Guardia Civil con el clúster en todas sus actividades. Te lo agradecemos y ahora te vamos a pedir que nos firmes en el libro. Claro de que honor. sí. Muchas Gracias a vosotros.